Dios bendiga a la persona que me están viendo a través de este medio. Es un honor compartir con cada uno de ustedes. Dios bendiga a los creyentes, Dios bendiga a los amigos de una manera especial, ya empezando lo que es tiempo de reflexión, tiempo de reflexión. Dios es bueno, Dios ha sido bueno con usted, Dios ha sido bueno conmigo y le doy gracias a Dios por este nuevo amanecer, por este nuevo respirar para poderle buscar más. Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo y en este día quiero compartir un versículo de la palabra con ustedes, con lo que van a ver este video. Este versículo se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. Quiero compartir el versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dios te bendiga, David, de una manera especial, de una manera grande. Ya lo que empezando tiempo de reflexión, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en lo holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Padre, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial a través de tu palabra. Padre, tú conoces la necesidad de cada persona que se ha conectado y se va a conectar. Padre, yo te pido que tú obres en sus necesidades. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres Dios todopoderoso y tú conoces la mínima necesidad del ser humano. Tú conoces, Señor, al ser humano por dentro y por fuera. Padre, antes que salga la palabra de la boca del ser humano, antes que salga la palabra por la boca del ser humano, ya tú conoces lo que él va a decir. Padre, yo te pido que tú te glorifiques y a través, Padre, de este video, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Y quiero traer como tema en esta mañana, en este día: en la obediencia se manifiesta el poder de Dios. En la obediencia se manifiesta el poder de Dios. Una de las cosas es que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el poder de Dios, se manifiesta en nuestra vida como creyentes. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos obedeciendo al mismo Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra encarnada. Yo sé que usted lo entiende. Jesucristo es la palabra humanizada, y cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Jesús, y el poder de Dios se comienza a ser real en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos obedeciéndole a Él. Entonces vemos a Dios, a ese Dios invisible. Vemos a ese Dios invisible operando en nuestra vida. Vemos a ese Dios invisible haciendo señales en nuestras vidas por esa obediencia. Entiendo que cuando el Señor se le dio a conocer a usted y se me dio a conocer a mí, porque acuérdese
que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y Dios se nos reveló a nosotros primero. El Espíritu Santo fue que los tocó a usted y me tocó a mí. Por eso fue que nosotros le abrimos nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros le abrimos nuestros corazones a través del toque del Espíritu Santo, cuando nosotros le abrimos nuestros corazones a través del toque del Espíritu Santo, porque una de las cosas que el Espíritu Santo exalta a Cristo, glorifica a Cristo y le deja saber la condición pecaminosa al ser humano. El Espíritu Santo fue que nos tocó para que nosotros le abriéramos la puerta de nuestros corazones a Jesucristo, y a través de ese toque le abrimos la puerta voluntariamente de nuestro corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entró entonces a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero Cristo entró a través del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros andemos conforme a su palabra, para que nosotros practiquemos su palabra. Por eso el mismo apóstol Santiago, enseñándoles a los hermanos, le dijo: sea hacedores de la palabra de Dios. No solamente oigan, pues bien, sino presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted la lee, cuando usted abra la Biblia, presta atención a lo que usted está leyendo. Y después que nosotros prestamos atención y meditamos en esa palabra, entonces la vamos a comenzar a obedecer. Si no, le dijo: sea hacedores, practiquen la palabra de Dios, porque solamente los que son hacedores de la palabra de Dios obedecen a Dios y van ahí al tercer cielo. Del primer cielo hasta el segundo cielo, y en el tercer cielo habita Dios. Y a la diestra de Dios está Jesucristo, intercediendo por su pueblo, por su iglesia. Por lo tanto, el Señor nos llamó a obedecer. Mi alma adora a Dios. Jesús nos llamó a obedecer. Jesús le dio un mandato a los discípulos. Y el mandato que Jesús le dio a los discípulos fue que no salieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, la cual era el bautismo del Espíritu Santo. La cual era el bautismo del Espíritu Santo. Le dijo: no salgan de Jerusalén. Si usted se va al libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 al 5, él dijo: no salgan de Jerusalén. En otras palabras, le estaba hablando, o le habló, de que obedezcan. Mi alma, porque Cristo tenía que ascender al Padre. Cristo tenía que ascender a la derecha del Padre. Cristo se tenía que ir, porque mientras Cristo estaba con los discípulos, estaba exteriormente con ellos. Pero cuando Cristo se fuera y viniera el otro consolador, porque mientras Cristo estaba físicamente, lo consolaba a ellos. Pero Él dijo: me voy, pero enviaré otro consolador. Otro consolador. Pero ahora ese otro consolador se iba a meter dentro de ellos. Venía a morar dentro de ellos. Iba a estar en todos los discípulos y a través, aleluya, de todas las personas que vinieran a través de la predicación de los discípulos. Se iba a meter dentro de ellos. Ya no iba a estar en el exterior física, sino iba a estar a través del Espíritu dentro de los creyentes. Y le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban
la promesa del Padre. Le está hablando de obediencia. Manténganse ahí, manténganse en Jerusalén, en el aposento alto ahí. Manténganse ahí, esperando la promesa. Y dice que Cristo después le dijo, en Hechos 1:8, puede confirmar la palabra que le estoy trayendo. Cristo le dijo, Cristo hablándole a sus discípulos, y le dijo, oiga, y van a recibir, después le dijo, y van a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ustedes. Mi alma adora a Dios. Pero se tenían que mantener que en Jerusalén, en el aposento alto. Estaba hablando de obediencia, de obediencia. Por eso es que cuando ellos estaban en el aposento alto, allí intercediendo, allí orando, allí estaban juntos, corporalmente estaban juntos, pero no solamente estaban juntos corporalmente, sino estaban unidos en pensamiento, tenían un mismo sentir, y era recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ellos entendían que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, el Espíritu Santo se iba a meter dentro de ellos. Y ellos iban, mi alma adora a Dios, a recibir ese poder que Cristo, mi alma adora a Dios, le dijo a ellos que iban a recibir antes de ascender al cielo. Porque después que Cristo resucita, camina día a día sobre la faz de la tierra y después asciende al cielo. Pero lamentablemente, si usted analiza la palabra y ha estudiado la palabra, en el aposento alto habían como 500, pero se fueron como 380. Estos 380 no obedecieron lo que Cristo le enseñó a los discípulos y lo que los discípulos le enseñaron a esos 380. Habían como 380. No se parece que se desesperaron. No sé lo que le pasó a esos como 380. Me acuerdo que un amigo mío cristiano me dijo que una vez fue a Jerusalén y visitó el aposento alto y me dijo que habían como 400 personas reunidas en el aposento alto. Pero allí me dice él que eso estaba lleno, estaban bien apretaditos, me dice él, que allí casi no se podían mover. Imagínense 500. Parece que se desesperaron y parece que por la incomodidad se fueron. Mi alma adora a Dios. Como 380. Y se quedaron como 320 cuando la palabra dice que habían como 20. Se quedaron como 120 cuando la palabra dice que habían como 120. Le está diciendo que podían ver más de 120 o menos de 120. Por ahí, un aproximado que le está dando a la Escritura. Pero los que obedecieron, los que se mantuvieron, fueron a Basatalamacanda. Los 100, como los 120. Mi alma adora a Dios. Y esos que se mantienen en el camino del Señor obedeciendo, como los 120, son los que verán al Cristo glorificado, son los que estarán para siempre en la presencia de ese Cristo glorificado. Y yo te quiero decir que en la presencia de ese Cristo glorificado hay plenitud de gozo, hay totalidad de gozo. Y yo quiero estar siempre en la presencia de ese Cristo glorificado. Pero entiendo que para yo estar siempre en la presencia de ese Cristo glorificado, tengo que obedecerle a Él, tengo que obedecer su palabra. Tengo que practicar sus palabras, porque aquí así que funciona la cosa del Señor. Cuando practicamos, cuando somos hacedores de su palabra. Aleluya. Cuando somos hacedores de su palabra, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas.
Y yo quiero estar siempre en la presencia del Señor, porque yo sé que cuando estoy en la presencia del Señor, el poder se manifiesta, la gloria se manifiesta, suceden cosas maravillosas, suceden milagros, hay sanidad, hay liberación, hay bendiciones. Y yo quiero estar, aleluya, en la presencia del Cristo glorificado siempre. Aleluya, porque si yo estoy en la presencia del Cristo glorificado, soy diferente, voy a dar testimonio, voy a dar fruto. Aleluya, la gente cuando esté caminando por ahí afuera con la gente que comparta, van a decir, Renzo es diferente, porque eso es resultado, aleluya, de yo guardar las palabras, de yo obedecer la palabra, de yo estar en la presencia de Dios. Porque cuando obedecemos la palabra y estamos en la presencia del Señor, somos diferentes. Somos diferentes. Y Jesús le dijo a ellos, no salgan de Jerusalén. En otras palabras, le estaba hablando de obediencia. Manténganse ahí en el aposento alto. Dije que se fueron como 380, habían 500. Pero Cristo había dado un mandato, era que se mantengan en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Ese era el mandato. Y había que obedecerle, porque fue Cristo que lo dijo. Y alma adora a Dios. Me parece ver a aquella persona sudando, incómoda, en el aposento alto. Mi alma adora a Dios. Me parece ver a esas personas con poca respiración, porque usted sabe que donde hay acumulación de mucha gente, a veces nos falta hasta el aire. Pero la cosa fue, mi alma adora a Dios, que Jesucristo dio un mandato y era que se mantuvieran en Jerusalén para que recibieran la promesa del Padre, para que recibieran poder. Mi alma adora a Dios, poder del Espíritu Santo, porque con lo único que nosotros podemos vencer las malicias espirituales es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder del Espíritu Santo, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra malicias espirituales en las regiones celeste, este mundo, aleluya, la atmósfera está minada de demonios. Si el Señor le abre los ojos espirituales, usted se sorprende, aleluya. Si el Señor le muestra las malicias espirituales que se mueven en los aires, que poseen la persona, usted se va a sorprender. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, nuestra lucha no es contra, aleluya, nuestro prójimo, sino con malicias espirituales en las regiones celestes. Eso es lo que nos hace la guerra 24 horas. Una de las cosas que tiene el enemigo, que él es persistente en lo que hace. Y alma, él es persistente en lo que hace. Aleluya. Cuando el enemigo le envía un demonio a un creyente para atacarlo, para hacerlo que caiga delante de la presencia de Dios, y ese demonio no puede hacer su trabajo, aleluya, él envía otro más grande, porque si ese demonio no pudo hacer su trabajo, el tumbar, es el propósito, el tumbar delante de la presencia de Dios ese creyente, entonces él va a enviar a otro demonio, porque eso le da a entender al enemigo que ese creyente está fuerte en Dios, que está buscando a Dios, y conforme a la búsqueda de nosotros con Dios es que el enemigo va a enviar, mira, la malicia espiritual, el demonio, mi alma adora a Dios, que nos va a atacar. Hay rango demoníaco, hay demonios más grandes que otros, hay rango, el mundo espiritual de la tiniebla es un mundo espiritual que funciona en orden.
Así como el mundo espiritual de la luz funciona en orden, mi alma adora a Dios. Así el mundo espiritual de las tinieblas tiene su orden. Conforme a nuestras búsquedas con Dios, le va a mandar el espíritu para atacarnos. El tipo, aleluya, de espíritu, mi alma adora a Dios, para atacarnos. Hay diferentes rangos, lucha en el mundo de los espíritus de la tiniebla. Por eso era que Job, aleluya, buscaba a Dios. Job era justo, recto y temeroso delante de la presencia de Dios. Job aún hacía sacrificio por su familia, por los hijos, para que Dios los guardara, los cubriera. Mi alma adora a Dios. ¿Y quién fue que directamente Dios permitió que atacara a Job? El mismo enemigo, Satanás. Mi alma adora a Dios, porque Job tenía, aleluya, un nivel espiritual alto. Job no era cualquier, mi alma adora a Dios, persona. Job tenía un nivel espiritual alto. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Porque el enemigo se interpone en la petición de Daniel. Porque Daniel tenía un nivel espiritual alto. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel obedecía la palabra al pie de la letra. Mi alma adora a Dios. Y le mandó un principado para atacar ¿a quién? A Daniel. ¿Quién fue que atacó a Cristo? El mismo enemigo. Conforme a la búsqueda que nosotros tengamos con el Señor, Él va a mandar la malicia para hacernos desobedecer a Dios, para hacernos, aleluya, apartarnos de Dios, para hacernos caer. Porque es el propósito de Él, del enemigo, que nosotros caigamos delante de la presencia de Dios. Es el propósito de Él. El propósito del enemigo es que usted y yo vayamos al cielo. Él estaba allá. Una vez estaba allí, Él sabe todo. Aleluya, lo bello que es el tercer cielo. Todo lo que hay allá, Él sabe hermoso. Que es hermoso. Y Él no quiere que usted ni yo vayamos allá. Aleluya. Pero entiendo que cuando obedecemos a Dios, podemos vencer las malicias espirituales. Podemos vencer esa malicia que nos hace la guerra 24 horas. Porque los espíritus no duermen. Los espíritus no tienen cuerpo, por eso no duermen. No se cansan. Y ellos nos hacen 24 horas la guerra. Aleluya. O le hacen 24 horas la guerra a esos creyentes que están buscando a Dios en espíritu, en verdad. Porque cuando un creyente se descuida, Él lo deja tranquilo. Aleluya, Él lo deja tranquilo. Él lo deja tranquilo y dice, ese creyente está dormido espiritual, déjalo tranquilo. Aleluya, así como durmió las 5 vírgenes insensatas, cuando se manifestó el dueño de la iglesia y abrió la puerta, entraron las 5 prudentes. Porque a los creyentes fríos Él lo deja tranquilo. Mi alma adora a Dios. Eso no le hacen ningún efecto. Mi alma adora a Dios, a Él. Y hermano, el Señor nos llamó a obedecerle a Él. Señor nos llamó a practicar su palabra. Señor nos llamó a crecer espiritualmente. Vamos a crecer espiritual. Una verano, cuando empezamos en este camino, niños, bebíamos leche espiritual. Pero el Señor no quiere que nos mantengamos en ese nivel, en esa niñez espiritual, sino que crezcamos. Vamos a crecer en la palabra de Dios. Una de las personas que fue obediente hasta lo sumo, hasta lo último, fue el mismo Hijo de Dios. Él fue el ejemplo. Por eso, Él siendo Dios encarnado, humanizado, Dios humanizado, Él no necesitaba bautizarse, pero le dijo a Juan que lo bautizara, Juan Bautista.
Pero él no tenía pecado. Él era perfecto. Dice la escritura que fue tentado. La escritura dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Era perfecto. Pero él se bautizó para que se cumpliera toda justicia. Él era el ejemplo, aunque no lo tenía que hacer. Y fue obediente hasta lo último, hasta muerte de cruz, al Padre. Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir en obediencia. En obediencia. Y cuando nosotros obedezcamos, cuando nosotros como creyentes obedezcamos a Dios, entonces vamos a ver a ese Dios invisible manifestarse en nuestra vida. Vamos a ver a ese Dios invisible haciendo proeza en nuestra vida. Mi alma adora a Dios. Por eso que aquellos como 120 que estaban en el aposento alto, allí unidos corporalmente, pero unidos mente y corazón, un mismo sentir, un mismo pensamiento, y era ser lleno del Espíritu Santo, recibir poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se metiera dentro de ellos. Mi alma adora a Dios. Y allí persistieron. Aleluya. Y a los 50 días, ya tuvo una fiesta que llevaban a cabo los judíos, la fiesta de la cosecha, el día de Pentecostés. Aleluya. Fiesta de la cosecha. A los 50 días se derrama el Espíritu de Dios. Dice la palabra que de momento, de repente, entra, aleluya, aquella casa un viento recio. Un viento recio. Y dice la palabra que se oyó también un estruendo. Mi alma adora a Dios. Me parece ver que aquel estruendo fue que reunió a toda la gente que estaban celebrando el día de Pentecostés en aquel entonces, que estaban allí en Jerusalén. Y dice la palabra que vinieron lenguas como de fuego y se asentaron sobre la cabeza, mi alma adora a Dios, de los discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaron en otra lengua, como el Espíritu le daba que hablasen. La lengua que se habló allí fue idiomas. Por eso allí, en aquel entorno, habían personas de diferentes naciones, que eran las naciones más pocas que la que hay hoy, celebrando esta fiesta. Y por eso ellos lo oyeron hablar en su lengua original del país donde ellos habían nacido. Mi alma adora a Dios. Cuando comenzaron a construir la Torre de Babel, como el hombre y la mujer no, mi alma adora a Dios, quiso obedecer a Dios, porque el mandato fue que se expandiera, que se esparcieran que llenaran la tierra después del diluvio. Entonces Dios le confundió la lengua. Mi alma adora a Dios. Dios le cambió las lenguas. Pero aquí, el día de Pentecostés, entonces el Señor la une. Mi alma adora a Dios. Pero lo importante es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautizo significa sumergimiento. Ellos fueron sumergidos en el río del Espíritu Santo, en el aposento alto. ¿Por qué? Porque obedecieron el mandato de Jesucristo. Mi alma adora a Dios. Obedecieron el mandato de Jesucristo. Y como obedecieron el mandato de Cristo, el poder de Dios se derramó en ellos. Más sin embargo, aquellos como 380 que se fueron, no se sabe para dónde cogieron, no se saben dónde estaban. Pero aquellos como 120 sí fueron llenos, recibieron poder del Espíritu Santo para
para romper las fortalezas espirituales que pone el diablo en los hogares, basota, que pone el diablo, mi alma adora a Dios, en aquellas vidas que usted le va a predicar a Cristo, mi alma adora a Dios. Por eso él le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban poder. La lucha es espiritual. La lucha espiritual. Mi alma adora a Dios. Y tenemos que ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque la lucha espiritual, de momento usted va por ahí, usted descuida, un ejemplo, uno se descuida y va por ahí afuera y le comienza a ministrar una vida de cuidado. Uno descuidado espiritualmente. De momento esa vida que hay endemoniado. ¿Cómo usted, endemoniado, cómo usted va a echar fuera ese demonio? Si no hay poder del Espíritu Santo en su vida, si no hay presencia de Dios, ¿cómo lo vamos a poder echar fuera? ¿Cómo vamos a poder echar fuera ese demonio? Porque solamente a través del poder de Dios podemos echar fuera demonios. Solamente a través del poder de Dios las enfermedades son sanas. Solamente a través del poder de Dios los milagros suceden. Solamente a través del poder de Dios, aleluya, suceden cosas hermosas, bellas. Solamente a través del poder de ese Dios hermoso. Y el Señor nos llamó a obedecer para ver su gloria. Los desobedientes no ven su gloria. Los desobedientes operan en la carne. Los desobedientes operan, mi alma adora a Dios, en emociones. Los desobedientes son emocionalistas. A los desobedientes el Espíritu de Dios no los repara. Por eso debemos obedecer. Dios nos llamó para que le obedezcamos, para que obedezcamos su palabra. Entonces cuando obedezcamos su palabra, le estamos obedeciendo a Él y vamos a ver y veremos la gloria de Dios manifestándose a través de nuestra vida. Veremos el poder de Dios manifestándose a través de nuestra vida. Vamos a ver cosas grandes que Dios va a hacer a través de nuestra vida, porque Dios nos quiere usar, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecerle a Él. Aleluya. Tenemos que obedecerle a Él, porque los desobedientes no entran al reino de los cielos. Los desobedientes no entran al reino de los cielos. Dios bendiga a Ana, que está conectada. Los desobedientes no entran al reino de los cielos. Por eso, por la desobediencia y la rebelión, por Israel rebelarse, ser terco y desobedecer a Jehová, no entraron a la tierra prometida. El mismo Moisés, que no había, el mismo Dios testificó que no había otro hombre más manso que él sobre la faz de la tierra. Jehová le dijo por segunda vez, háblale a la roca, mi alma adora a Dios, que representaba a Cristo. Y él le dio con la vara. De esa manera se rebela contra Dios, de esa manera desobedece a Dios. Y el mismo al mismo Moisés, al mismo Aarón, les costó esto, no entrar a la tierra prometida. Moisés la vio, Dios le mostró, mi alma adora a Dios, la tierra prometida a Moisés. Moisés la vio para que él entendiera que la palabra que salió de la boca de Jehová, la palabra que él le dio a él, a Moisés, muy bien, era una palabra, era la palabra, esa palabra era real, era verdadera. Mi alma adora a Dios. Moisés vio la tierra, pero no entró. El hombre más manso del mundo, de aquel entonces. Porque el mismo Dios testifica, no hubo un hombre más manso que Moisés, pero le da la roca. Y al darle a la roca desobedece a Dios, porque Dios le dijo, háblale. Háblale. Y Dios te dice, mira, en este día, mira, no
no le dé a la roca. Háblale, porque si le habla, va a actuar en obediencia a Dios. Porque si le habla, va a actuar en obediencia a Dios. Porque si le habla, aleluya, va a actuar en obediencia a Dios. Y de la roca brotará, aleluya, agua. De la roca brotará agua. De la roca brotará, mira, bendición para tu vida. Esta roca es tipo de Cristo. Mi alma adora a Dios. Esta roca es tipo de Cristo. Aleluya. Esta roca es tipo de Cristo. Gloria a Dios. Esta roca es tipo de Cristo. Mi alma adora a Dios. Digo que está sonando un poco el teléfono. Pero seguimos en el mensaje. Con teléfono y sin teléfono. Esta roca es tipo de Cristo. Mi alma adora a Dios. A Israel le costó la tierra prometida. Por la desobediencia se rebelaron contra su creador. Ya casi estoy terminando. El mismo Sansón, mientras él obedecía, porque fue separado desde el vientre. Fue separado desde el vientre para que sea nazareo. Tú fuiste separado por Dios para obedecer. Igualmente que Sansón fue separado para obedecer a quien, a Dios. Por eso Dios le dio mandato. No podía contaminar. Le dijo que no, le dijo a su padre que no se podía contaminar con cosas inmundas. No podía beber alcohol, no podía beber vino, ni comer aún ni uvas. Nada de la vid. Y lógicamente cuando nace Sansón, ellos le instruyeron y le enseñaron la palabra de Dios. Y Sansón sabía el mandato. Sansón conocía la ley. Sansón sabía cómo andar. Sansón sabía cómo andar delante de la presencia de Dios. Sansón conocía la palabra de Dios, pero se puso a jugar con el pecado. Aunque Dios escogió a Sansón para liberarle a Israel, que estaba, Israel estaba 40 años esclavizado por los filisteos en aquel entonces. Dios, aleluya, escoge a Sansón para libertarlo. Pero Sansón, cuando vio, mi alma adora a Dios, que Dios lo usaba, porque Dios usaba a Sansón y mataba miles de filisteos. Pero no era por la fuerza de Sansón físicamente, no era que venía el Espíritu de Dios y cuando él peleaba con los filisteos le daba la victoria. El que le daba esa fuerza sobrenatural a Sansón para vencer era el Espíritu de Dios. El que te dé esa fuerza sobrenatural para vencer lo sobrenatural, esas malicias espirituales que son sobrenaturales, es Dios mismo. Aleluya. No crea que esa fuerza viene de ti, viene de Dios, pero nos tenemos que mantener obedeciendo a Dios para que eso se siga manifestando a través de nuestra vida. Y los demonios no nos avergüencen. Sharamacanda la masoa. Y las malicias espirituales no nos avergüencen. Y digan, como dijeron, le dijeron a aquellos hijos de tal sacerdote: a Jesús conocemos y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Dice la palabra que le dieron una pela, se fueron con los pantalones abajados, lo avergonzaron a esos jóvenes. La malicia espiritual avergonzaron a esos jóvenes. Porque cuando obedecemos a Dios, el Espíritu Santo nos respalda.
Cuando obedecemos a Dios, el Espíritu Santo nos respalda. Y Dios nos llama a obedecerle. Dios nos llama a la obediencia. Andé en obediencia. Me incluyo yo, andé en obediencia. Aleluya, aleluya. Y por eso, cuando este joven se puso a jugar con Dios, este joven se puso a jugar con el pecado. ¿Qué pasó? Los filisteos, que son tipos de los demonios, lo ataron. Ataron a Sansón. Y donde Dios usó a Sansón, en Gaza, porque Dios lo usó en Gaza, allí se manifestó el poder el poder de Dios a través de Sansón en Gaza. Por allí también los filisteos lo pasaron, que son tipos de los demonios, exhibiendo. Pasaron a Sansón por Gaza, exhibiéndolo, atado, amarrado y con los ojos sacados. Mi alma, allí él mostró que Dios lo usó, porque allí en Gaza Dios lo usó. Allí en Gaza se derramó el poder de Dios. Pero después el enemigo los pasa atado por Gaza. Donde Dios lo usó, también el enemigo los pasa. Mi alma adora a Dios. Por ahí. Para que lo vieran. Para que los demás, los filisteos lo vieran. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios. Cuando nosotros comenzamos a jugar con la cosa de Dios. Cuando nosotros comenzamos a jugar con el pecado. El enemigo, aleluya, no ata. Mi alma adora a Dios. Y así ha atado a muchos. Porque se han puesto a jugar con el pecado. Y hoy lo está exhibiendo el enemigo. De donde una vez Dios lo sacó. Mi alma adora a Dios. Hoy el enemigo lo exhibe de nuevo de donde una vez Dios lo sacó. Mi alma adora a Dios. Hay muchos que Dios lo ha sacado de la droga y han vuelto de nuevo al vicio. Porque se han descuidado espiritual y han estado jugando. Mi alma adora a Dios con la cosa. Hay muchos que Dios los sacó de la brujería y están metidos de nuevo en la brujería, en la santería. Hay otros que Dios los sacó de alcohol y se descuidaron. Se pusieron a jugar con la cosa de Dios. Y hoy están atados en el alcoholismo de nuevo. Y ay, que mi alma adora a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado como creyentes de obedecer a Dios. Porque cuando nosotros le obedecemos a Dios, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Dios hablando a través de Samuel. Le dijo a Saúl, espérame en Gilgal 7 días. Siete días para ofrecer sacrificio, holocausto y sacrificio de paz. Aleluya. Para Jehová. En aquel entonces Israel tenía problemas también con los filisteos. Y estando Saúl en Gilgal, esperando a Samuel, porque Dios habló a través de Samuel y le dijo, espérame 7 días. Cuando usted ve el número 7 en la Biblia, es porque Dios va a hacer algo. Cuando la Biblia, la palabra de Dios menciona el número 7 porque Dios va a hacer algo, créalo así. Dijo, espérame 7 días en Gilgal para ofrecer holocausto y sacrificio y ofrenda de paz a Jehová. Mi alma adora a Dios. Y dice la Escritura que
el hijo de Saúl, de momento ataca el campamento de los filisteos, donde los filisteos estaban reunidos, lo ataca de repente. Cuando este joven ataca a los filisteos con el ejército, los filisteos se levantan como avispas. Dice la escritura que eran como arena del mar. De tanto que eran, no se podían contar. Se levantan contra Israel para atacarle el pueblo de Dios, para atacarle el ejército de Israel. Cuando Israel vio esto, dice que las personas del ejército, cuando vieron que los filisteos se levantaron como arena del mar, de tanto que eran, dice la palabra que se escondían entre la roca, entre cinterna, entre fosos, hoyos. Dice la palabra que los filisteos, que los israelitas o el ejército de Israel se estaban yendo y iban a dejar a Saúl solo. Se estaban yendo porque ellos sabían que los filisteos se habían levantado contra ellos para atacarlos. Pero Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días en Gilgal. Y Saúl, viendo que los israelitas lo estaban dejando solo, dice la escritura que ofreció el sacrificio, el holocausto de paz a Jehová. Pero Saúl cometió un gran error. Saúl desobedeció primeramente a Dios. Desobedeció primeramente a Dios y después le falló a Samuel. Porque Samuel le dijo de parte de Dios: espérame 7 días en Gilgal. Y acuérdese que cuando Dios decía algo a través de los profetas, eso se cumplía al pie de la letra. Y cuando usted ve, mire, el número 7 es que Dios va a hacer algo. Es que Dios va a hacer algo. ¿Y que va a hacer algo? Dios va a hacer algo. Mire, yo veo el número de 7 en su vida. Veo el número 7 en su vida. Y eso significa que Dios va a hacer algo en su vida. Algo va a hacer Dios en esos que se han conectado y se siguen conectando. Dios va a hacer algo en su vida. Créale a Dios. Créale a Dios. Dios va a hacer algo en su vida. Y Saúl, viendo que a los 7 días, al 7º día, que Samuel no llegaba, ofreció el holocausto, pero cometió, como dije, un grave error. Desobedeció al Dios Altísimo. Aleluya. Porque eso no le pertenecía a él. Eso le pertenecía a Samuel. Samuel era profeta. Samuel era juez y era sacerdote. Samuel tenía 3 ministerios. Entonces Saúl tomó el puesto de Saúl. De Samuel, perdón. Saúl tomó el puesto de Samuel. Porque Saúl lo que fue ungido como rey. Saúl no era sacerdote. Saúl no era sacerdote. Aleluya. Y una de las cosas que Dios me da para los que me están viendo a través de este video, creyentes especialmente, que cuando Dios lo pone usted en un puesto específico en la iglesia, en la congregación, manténgase en ese puesto que Dios le puso. Obedezca a Dios en ese puesto que Dios lo puso.
No importa en el puesto que Dios le haya puesto. Si Dios lo puso, manténgase en ese puesto. Séale fiel a Dios. Obedécale a Dios. Nunca quiera tomar el puesto ajeno. Usted va a funcionar. Usted va a funcionar correctamente en el lugar que Dios le puso. Usted haciendo lo que Dios le puso que hiciera, así usted va a obedecer a Dios. Aleluya. No importa que usted vea, no, que este predica, que este líder, esta persona es líder de esto. No, manténgase en el puesto que Dios lo puso. Y obedécale a Dios. Y ahí usted va a estar bien. Y al tiempo de Dios, Dios lo subirá. Dios lo levantará y lo pondrá en otro puesto. Pero cuando usted lo obedezca en el puesto que Él lo puso. No quiera nunca tomar puesto ajeno. Mejor ores por eso que Dios posicionó en diferentes puestos. Ore por ellos para que Dios lo guarde, para que Dios lo mantenga. Y a los 7 días llegó el profeta, como Dios habló a través de él. Saúl, entiendo, se desesperó porque el hijo de él atacó el campamento de los filisteos. Y los filisteos se levantaron como avispas a atacar a Israel, a atacar el ejército de Israel. Y Saúl se desesperó y ofreció el sacrificio, porque veía que Samuel no llegaba a los 7 días, al 7º día. Pero cuando Dios dice una cosa a través de un hombre, lo cumple. Dios vela por su palabra. Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Dios no falla. Y después que Saúl desesperadamente, inquietamente ofrece el sacrificio, llega Samuel. Aleluya. Y esto le costó el reino. Le costó el reino a Saúl. Porque por Saúl desobedecer, a Dios, su reino fue cortado. Porque su reino iba a ser para siempre. Pero por esa desobediencia fue cortado su reino. Por la desobediencia que cometió el hombre más manso de aquel entonces, que fue Moisés, no entró a la tierra prometida. Aleluya. Fue cortado el reino de Saúl. Y una de las palabras que Samuel le dijo a Saúl fue cuando él le ofreció el sacrificio, el holocausto, que no le tocaba a él ofrecerlo, porque él no era sacerdote. Le dijo: locamente actuado. En otras palabras, Samuel le dijo a él: tú no has actuado normalmente. Tú no has actuado como una persona normal. Tú has actuado como un loco. Eso es lo que le estaba diciendo, le dijo Samuel a Saúl en pocas palabras. Tú has actuado como un loco por la desobediencia que cometió, aleluya, mi alma adora a Dios, delante de la presencia de Dios. Porque lamentablemente tengo que decir esto duro. Cuando nosotros, aleluya, desobedecemos a Dios voluntariamente, estamos actuando como un loco, sí. Estamos actuando como los locos, sí. Cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios voluntariamente, actuamos como los locos. Mi alma adora a Dios. Y el enemigo nos ata. Shabakanda.
Aleluya. Por eso cuando Samson comenzó a desobedecer a Dios, cuando Samson comenzó a jugar con el pecado, Abashata Rabacanda, fue atado por los filisteos. Los filisteos le sacaron los ojos, que son tipos de los demonios. Aleluya. La desobediencia a Dios nos lleva a nosotros que las malicias espirituales tomen dominio de nosotros. Los desobedientes no entran al reino de los cielos. Cuando somos desobedientes no nos vamos a vestir y vamos a decir vamos a entrar al reino. No podemos entrar cuando nos mantenemos en desobediencia. No podemos entrar al reino de los cielos. Por eso mi alma adora a Dios. Las 5 vírgenes insensatas se descuidaron, comenzaron a desobedecer a Dios y no pudieron entrar al reino de los cielos. Por eso cuando se abrió la puerta no pudieron, entraron, aleluya, las que obedecían al Señor, las 5 vírgenes prudentes. Dios nos llama a obedecer, porque si obedecemos a Dios voluntariamente de corazón, veremos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, veremos a Dios obrando, veremos a Dios haciendo cosas grandes en nuestra vida. Y eso le costó el reino a Saúl y fue desechado. La segunda desobediente, y termino aquí ya, fue cuando Dios le dijo a través de Samuel a Saúl: ve a Amalek, aleluya, y termina con todo. Cuando él llega y ataca a los amalecitas, dice la palabra que la escritura dice que deja al rey vivo y los animales más gordos, toma del botín, entendiendo que Dios le dio una palabra a través de Samuel y dijo que lo destruyera todo, que no dejaran todo. Entonces él toma del anatema, que es maldición. Dice él que él tomó de los becerros, dejó los becerros más gordos para ofrecérselo a Jehová. Mi alma adora a Dios. Eso fue la excusa que él usó delante de la presencia del profeta, del vidente de Dios, aquel, aleluya, que Dios no dejó caer ni una de sus palabras. Aleluya. Esa fue la excusa. Aleluya. Que usó delante el profeta. No dejé, Saúl dijo, dejé por el pueblo los animales gordos, pero también dejó el rey vivo para ofrecérselo en sacrificio a Jehová. Como que de Jehová no es la tierra y su plenitud. Saúl no obedeció. Saúl le falló a Dios de nuevo. Y por eso Samuel le dijo, donde yo leí, en 1 Samuel, si tiene una Biblia puede confirmar lo que voy a traer. Capítulo 15, verso 22 al 23, le dijo. Y Samuel le dijo, ¿te complace Jehová tanto el holocausto? ¿Se complace Jehová tanto el holocausto, en los sacrificios? No, Dios no se complace en los sacrificios. No. Si no hay obediencia. Dios no se complace en los sacrificios. Si no hay obediencia, Dios no se complace en los sacrificios. Usted puede ayunar, usted puede orar mucho, usted puede leer la palabra mucho, pero si no obedece la palabra, no está en nada. Si no obedecemos la palabra, no estamos en nada. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, obedecemos a Dios. Entonces, cuando obedecemos a Dios, entonces podemos ayunar, podemos orar, podemos evangelizar. Porque ¿de qué me vale a mí ayunar, orar,
¿De qué me vale a mí salir hacia afuera y evangelizar si no obedezco la palabra de Dios? Aleluya. Se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios y víctimas, como en que se obedezca. En otras palabras, usted sabe dónde nosotros complacemos a Dios, en la obediencia, cuando lo obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, lo complacemos. Cuando obedecemos a Dios, le agradamos. Y la obediencia nos llevará a estar en la presencia del Cristo glorificado para siempre. Dios quiere obediencia de nosotros. Y usted me preguntará, aleluya, ¿qué tipo de obediencia Dios quiere para con nosotros? La palabra dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Después que anden conforme a la palabra, sí. Porque usted no se puede sujetar a ningún hombre, oiga. Usted no se puede sujetar a ningún hombre que le ponga a hacer algo que vaya contra la palabra de Dios. No, nunca. Por eso el apóstol Pedro le dijo, más vale obedecer a Dios que al hombre. Si le están trayendo algo contra las palabras de Dios, usted no lo tiene que obedecer. Si le están trayendo algo que choca contra su fe, usted no tiene que obedecer. Usted tiene que obedecer sobre todo la palabra de Dios. Sobre todo hay que obedecer a Dios, como dijo Pedro. Más vale obedecer a Dios que el hombre. ¿Qué usted tiene que obedecer? A su jefe en los trabajos. Después que no lo hagan hacer algo que vaya contra la palabra de Dios. ¿A quién usted tiene que obedecer? A su esposo. Porque lo dice la palabra. Que las mujeres se tienen que sujetar a su esposo. Así como la iglesia se sujetó. Mi alma adora a Dios. O se sujeta a Cristo. Pero también entiendo que los esposos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial. Con un amor sacrificial. El esposo tiene que amar a su esposa con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por la iglesia. Cuando el hombre ama a su esposa, ama a su mujer, como Cristo amó la iglesia, la mujer se somete tranquilamente. La mujer se sujeta tranquilamente. Mi alma adora a Dios. Porque ese esposo entiende que la tiene que tratar como vaso frágil. Ese esposo entiende que la tiene que cuidar. Ese esposo entiende que la tiene que tratar bien. Entonces usted verá que la mujer se va a someter tranquilamente o va a obedecerle al hombre. Pero cuando nosotros como hombre amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces la mujer se somete a nosotros. Y sigo. Dice así. Tanto, oiga, Jehová tanto el holocausto, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, oiga lo que dijo Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios.
Oiga, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, entonces puedo hacer sacrificio, puedo ayunar, puedo orar, puedo evangelizar. Usted puede trabajar porque está obedeciendo a Dios y va seguritamente camino hacia el cielo porque está obedeciendo a Dios. Y dice, y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Como dije, todo es de Dios. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, ve a Malé y termina con todo lo que tiene el rey de Malé allí. Termina con los filisteos, con todo el mundo ahí. No deje nada vivo, porque, aleluya, al dejar al rey Agar vivo, al rey de los amalecitas, y dejar de lo mejor de los animales más gordos, tomó del anatema, tomó de la maldición. Y Dios no quería nada de esto. Dios lo que quería que Samuel lo obedeciera, porque todo es de Dios. Y Él con su palabra hizo toda la cosa. Él con su palabra hizo toda la cosa. Y cuando Dios dice algo, nosotros le tenemos que obedecer. Aunque se vea a veces medio raro lo que le está diciendo Dios a usted, obedézcale. Aleluya. Obedézcale. Obedézcale. Mi alma adora a Dios, para que no venga consecuencia a su vida. Porque cuando no obedecemos a Dios, viene consecuencia en nuestras vidas. Me acuerdo cuando Dios me llamó al tiempo completo, que me quería al tiempo completo. Me dijo, no va a trabajar más nada. Me lo dijo a voz audible. Y me lo confirmó en República Dominicana, con una hermana que Dios usa también. Me dijo la hermana, Dios no quiere que tú trabajes más nada. Confirmación de la voz audible, dulce de Jesucristo. Esa voz amorosa que oí de Jesucristo. Me dijo, no va a trabajar más nada. Cuando yo vine de República Dominicana, aquí, como tenía una familia, yo seguí trabajando. Pero ¿qué pasó? Aleluya, por no oír la voz de Dios y soltar todo al momento. Me arrestaron, me agarraron preso. Eso hay que decirlo, es la verdad. Me arrestaron por algo insignificante. Porque me metí a un edificio a bajar unos hierros de un contén de basura que eso lo botan. En aquel entonces tenían un negocio, yo tenía un negocio con mi papá de hierro. Nosotros revendíamos nevera, aire, los hierros, aluminio. No iba bien, pero Dios dijo, tienes que dejar esto ya. Tienes que dejar eso. Me había ido muchas veces a ese edificio, a uno de los proyectos allí. Y las personas de allí, los que trabajan allí, me habían dado siempre los hierros. Y esa vez voy y bajo, mi alma adora a Dios, un hierro de allí, de aquel contén. Era una base de cama de hierro para meterle en la guagua que andaba. Pero lo mismo, o uno de los mismos que dijo que tomara los hierros, después me llamó la policía. Oiga, cuando yo iba bajando, iba cargando con mi hierro, ahí vi el carro de policía. Había un hombre y una mujer esperándome. Pero ya Dios me había llamado, me dijo, suelta. Porque cuando uno no obedece a Dios, vienen consecuencias. Suelta el trabajo, suelta lo que está haciendo. Rocabasa, cándala. Se queman, soja. Se ve cotura, bacanda. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer el llamado de Dios. Urrebashanda. Tenemos que obedecer lo que dice Dios.
Sí, tenemos que obedecerle. Entonces me arrestaron. Y el policía me enseñó, me dijo, mira ese letrero, tú lees ese letrero, por eso porque te llamaron la policía. Dice, no puede traspasar, aunque era un zafacón de basura, no podía pasar hacia el lado donde estaba el zafacón de basura. Ya por eso me arrestaron. Por unos hierros que lo botan los ciudadanos. Porque eso estaba botado. Y ellos me lo habían dado muchas veces. Pero era un llamado, yo tenía el llamado ya. A que tenía que soltar todo tipo de trabajo ya. Porque Dios me había llamado. Y me arrestaron y me dejaron un día entero en Centro Brooklyn allí. Estaba yo con un grupo de presos ahí. Esa es la verdad, le digo la verdad. Mi alma adora a Dios. Mientras la esposa mía estaba orando aquí. Mientras ella oraba. Y le pedía confirmación a Dios en la casa. Señor, si este es el tiempo ya de soltar todo, que deje el trabajo. Que yo deje de hacer de lo que estaba haciendo. Permite que dejen ir a Renzo antes de las 12 de la noche ese día. Y faltando unos minutos para las 12, la jueza, mi alma adora a Dios, me manda a buscar Sargo y veo a la jueza. Allí estaba el pastor mío esperándome. Y la jueza me dicta una multa de $125. Y Dios usó a la jueza. Ay, ay, ay. Hay que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, vienen consecuencias. A Moisés le costó no obedecer a Dios, no entrar a la tierra prometida. La vio, pero no entró. Mi alma adora a Dios. A Saúl le costó no obedecer a Dios el reino que iba a ser para siempre, pero le fue quitado. Alguien por no obedecer a Dios fue desechado por Dios, por no obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Dios nos llamó a obedecerle. Porque cuando obedecemos a Dios, veremos el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Veremos a Dios obrando en nuestra vida. Veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y Dios usó la boca de la jueza. Me tocó una jueza hembra. Y la jueza me dijo, después que me dio la multa, se escribió la multa de $125. La jueza me dijo, mira, no te quiero ver en inglés jamás haciendo ese trabajo. Porque si te agarro haciendo ese trabajo, ahora, en otras palabras, no te voy a dar una multa, te voy a dar tiempo en la cárcel. Ay, ay, ay. Hay que obedecerle a Él. Cuando Dios te llama, hay que obedecerle. Y me dejaron salir antes de las 12. Me fui con el pastor me trajo a mi casa. Mi alma adora a Dios. Y entendí ya que era para soltar todo. Solté todo. Hay que obedecerle a Dios. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. No digo con esto que usted no tiene que ayunar, que usted no tiene que orar así. Es bueno ayunar mucho, es bueno orar mucho. Yo sé que el ayuno va con la oración, es bueno hacerlo. Pero sobre todo tenemos que obedecer a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, de nada vale que nosotros ayunemos, oremos. De nada vale eso. Pero cuando obedecemos a Dios, sí podemos ayunar, orar. Podemos predicar la palabra. Podemos evangelizar. Sí, sí. Tenemos que oír la voz de Dios.
Tenemos que oír la voz de Dios. Y Samuel le siguió diciendo, para terminar, a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque Saúl se rebeló, al desobedecer a Dios también se rebeló. Como pecado de adivinación es la rebelión. Oye, como pecado de adivinación es la rebelión, dando a entender que los que practican la adivinación no entran al reino de los cielos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinencia, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios, por Saúl desechar su palabra, por no obedecer a Dios, por rebelarse contra Dios, por resistir la palabra de Dios. Dije que la adivinación o la rebelión es como el pecado de la adivinación. Y los que practican la adivinación no entran al reino de los cielos. Al Saúl rebelarse y desobedecer a Dios, estaba actuando como aquellos que practican la adivinación. Al Saúl resistir las palabras, aleluya, de Dios, estaba actuando como los idólatras, como esos que adoran ídolos. Los que adoran ídolos no entran al reino de Dios. Dios bendiga a todas las personas que me están viendo a través de este momento. Dios nos llamó a obedecerle. Fue un placer compartir con cada uno de ustedes. Dios le bendiga en tiempo de reflexión. Dios le bendiga mucho.